Flamante ministro de Economía, Marcelo Montenegro, para profundizar cuáles van a ser las políticas del gobierno durante el año venidero y lo que resta de este. Bienvenido, ministro, y gracias por estar con nosotros. Buenos días, Natalia. Buenos días a todos los televidentes de Al Despertar. Bueno, gracias, ministro. Ahora, ¿quiénes van a cobrar el bono contra el hambre? Es decir, ¿cuáles son las principales características de los beneficiados? Bueno, en la ley 1330 ha establecido que los que estaban comprendidos en el bono universal son los beneficiarios. También van a estar las mamás, discapacitados. Ese es el grupo de alcance que va a tener, son más de 4 millones de personas, 4.088.000 y algo más personas. Bueno, me decía, entonces son más de 4 millones, es la cantidad de personas a las que prevé llegar el gobierno con este bono. Pero, ¿cómo está siendo el operativo? ¿Cómo va a ser el operativo de entrega? ¿Ya se está planeando todo esto? Claro, hay una planificación que obviamente va a salir muy detallada en la reglamentación, pero una de las novedades va a ser que el pago va a poder en cierta medida ser descargado a tu cuenta a través de una app, ¿no? Entonces la idea es también que no haya mucha congestión de personas cobrando eso en los bancos, ¿no? Ahora, ¿cuál es el presupuesto total para pagar el bono contra el hambre a cierta cantidad de beneficiarios? Hablamos de 4 millones. Claro, ya el mismo bono te dice que tienes que tener 4.088 millones de bolivianos. Adicionalmente tienes que tomar la logística de los enlaces que tienes con los bancos, que eso lo vamos a determinar, y que podría ser unos $10.000 más, unos $20.000 más. Hay que evaluar todo eso. Eso va a depender mucho de cómo nosotros podamos establecer con la entidad que nos ayude a colocar estos recursos, ¿no? Y todas las entidades del sistema bancario. Muy buenos días, ministro. Gabriela Oviedo lo saluda también con algunas consultas, y es que estamos a pocas semanas de finalizar este 2020. ¿Cómo se encuentra la economía boliviana? Buenos días, Gabriela. Bueno, la economía boliviana ha sufrido un embate muy fuerte estos trimestres. De 0,56 que estaba la tasa de variación, el crecimiento económico el primer trimestre, ha tenido el segundo trimestre una variación negativa de menos 11.1%. ¿Eso qué significa? Significa que no se ha manejado bien la economía. Obviamente la pandemia ha estado presente, pero no puede haberse caído tanto como para haber llegado a esos guarismos. Necesitamos reconstruir la economía, mejorar la actividad económica a través de inyección de recursos a la demanda interna. Eso va a generar efectos multiplicadores que va a permitir dinamizar la oferta, el empleo. Ministro, el exministro de Economía, Branko Marinkovic, antes de dejar el cargo, anunciaba que estaba dejando 17.000 millones de bolivianos para la administración del Estado. ¿Usted ha podido verificar esta cifra? Bueno, eso era nominal, pues, porque al final del día, haciendo las cuentas, tenías como más o menos 6.000 millones de bolivianos en caja, pero como él lo anunció antes de pagar los sueldos, ahí tenían los 6.000, al pagar el sueldo de octubre, ya nos quedamos solamente con una cosa de 4.000 millones, y los otros 10.000 millones que se anunciaba que estaban comprendidos, son créditos que hay que empezar a gestionar recién, o sea, no estaban ahí presentes, o sea, recursos disponibles como 17.000 millones no estaban presentes. Esa es la realidad con la que nos ha dejado el anterior ministro de Economía. Entonces a nosotros nos queda ahora ir gestionando eso, ya tenemos buena parte cubierta, así que estamos tomando con mucha responsabilidad, mucho trabajo. Una prueba de ello es que ya nos hemos adelantado para sacar esta promesa electoral que hizo el presidente Luis Arce de pagar
el bono contra el hambre de mil bolivianos por beneficiario. Y eso nos va a permitir a nosotros cubrir, inyectar, noten, el sueldo de diciembre, el aguinaldo, más esta inyección, va a haber buena cantidad de recursos circulando en la economía a fin de año. Pero, ministro, el presidente Luis Arce también ha hablado de austeridad. ¿Qué medidas se van a aplicar para lograr esta austeridad? Bueno, el presidente nos ha pedido que seamos austeros, estamos optimizando ciertas líneas del presupuesto, que en su momento las vamos a hacer conocer con números. Estamos estudiando qué ítems podemos optimizar para que tengamos una reducción del gasto público. Hay cierto gasto público ineficiente, de hecho hay proyectos para fusionar algunos ministerios que te generan, digamos, gastos tal vez innecesarios, y vamos a ir afinando línea por línea qué elementos podemos retirar para que eso nos genere recursos. Centavo a centavo aquí se tiene que juntar los recursos para salir adelante. En base a lo que nos dice y esta austeridad de la que habló el presidente Luis Arce desde el principio en su discurso, ¿habrá devaluación, ministro? Nosotros hemos estudiado el tema y hemos visto que no hay necesidad en este momento de devaluar la moneda nacional, porque supuestamente con una devaluación podrías exportar más, pero en este momento el comercio mundial no tiene movilidad, y cuando ya la producción empiece a dinamizarse, entonces seguramente vamos a tener una mejor comportamiento de la economía, y ello va a permitir que estemos más estables, y ahí también no va a ser necesario devaluar. Ahora, en su campaña hablaron de un impuesto a la riqueza. ¿De qué se trata este impuesto? ¿A quiénes va a llegar y desde cuándo? Claro, este es un impuesto a las grandes fortunas. Porque todos tenemos un nivel de riqueza. Tú, Natalia, yo. Entonces, si fuera a la riqueza, nos alcanzaría a todos. Entonces, si piensas que alguien tiene un patrimonio de 30 millones de bolivianos, por encima de ello, creo que ni tú ni yo tenemos ese patrimonio, no nos va a alcanzar el impuesto. Va a ser a las grandes fortunas, que deben ser como unas 150 personas en Bolivia, nada más. Entonces, ¿desde cuándo, ministro? Bueno, estamos estudiando la aplicación de esto, viendo la base impositiva concreta, y eso lo vamos a ir aplicando desde el próximo año. Nos dice que son 150 personas en Bolivia. ¿De cuánto dinero estamos hablando? ¿Nos reitera la recaudación potencial van a ser como unos 100 millones de bolivianos. ¿Y de cuánto dinero tendría que tener cada persona para que se le aplique este impuesto? Bueno, el mínimo podría ser 30 millones de bolivianos. A partir de ahí, alguien que tenga 35, 40, 50 millones de dólares, de bolivianos, 30 millones de bolivianos aproximadamente son como 4 millones de dólares aproximadamente. Entonces, a partir de aquello, vamos a poder aplicar este impuesto. Ministro, ¿y qué va a pasar con el incremento salarial que se estuvo dando en anteriores gestiones? Vamos a evaluar, porque en este año el IPC, su variación ha sido muy tenue, muy lenta. A lo máximo estamos bordeando el 2%, o sea que tendríamos que evaluar si tiene sentido, digamos, hacer incrementos del 5, 10%. No, hay que evaluar, sentarse a mirar la realidad nacional. El país en este momento requiere el aporte de todos, y obviamente todos vamos a hacer un sacrificio compartido para que la economía vaya adelante. Si somos muy exitistas, podemos llegar a mostrar una expansión del gasto sin motivo, ¿no? Tenemos que tener cuidado y manejar la economía. Un año ha estado sin control esto, entonces requiere un manejo adecuado, y nosotros desde el momento que el presidente Luis Arce nos ha encomendado manejar el Ministerio de Economía, inmediatamente nos hemos ido ahí, hemos trabajado el mismo día, incluso hasta las 12 de la noche de ese mismo día que nos han posesionado, y ese es el ritmo de trabajo.
Ministro, y en base precisamente a este argumento de que la economía está ralentizada a consecuencia de la pandemia, es que los empresarios han solicitado pagar el aguinaldo a plazos. ¿Qué posición adopta su ministerio al respecto? Bueno, hay un ministerio encargado de la reglamentación de aquello, que es el Ministerio del Trabajo, y obviamente hay derechos expectaticios que los trabajadores siempre van a reclamar, y por lo tanto hay una normativa, una legislación sobre aquello, y se tiene que cumplir esa legislación. Habrá que ver algo, tal vez algún mecanismo de alivio o algo así, pero la ley se tiene que cumplir. Además, pónganse a pensar que también los trabajadores, ¿qué están esperando a fin de año? Todos estamos haciendo cálculos de que vamos a recibir nuestro aguinaldo, ¿no? Y está descontado eso, Natalia. Entonces, creo que es importante que hagamos un esfuerzo por cumplir este beneficio, que es un derecho de los trabajadores. Bien, ministro, gracias por acceder a esta entrevista con la revista esta mañana. Buenos días para usted. Gracias, Natalia. Muchas gracias. Gracias. Es Marcelo Montenegro, ministro de Economía, hoy con nosotros.